Los indios Creek descienden de la cultura que antes del año 1500 a.C. construían montículos de tierra para sus ceremonias. Más tarde, los Muskogee construyeron amplias ciudades dentro de esos valles, en los actuales estados de Alabama, Georgia, Florida y Carolina del Sur. Aunque se identificaban como Muskogee, son más conocidos como Creek, nombre con los que los ingleses los llamaron a causa de los numerosos arroyos de la región. Su lengua corresponde a la familia lingüística muscogeana. Los que vivían en las montañas hablaban Muskogee y los del llano el dialecto Ichiti. Eran tan cerradas las lenguas que resultaban ininteligibles entre unos y otros, e incluso se desataron guerras por esa cuestión. En el siglo XVIII, los Creek eran, después de los Cherokee, la agrupación más poderosa de los bosques del sur, con unos 30,000 miembros. Los Creek practicaron la agricultura. Las mujeres cultivaban maíz, calabaza, frijol y otras plantas, y los hombres se dedicaban a la caza y la pesca. La Confederación Creek estaba basada en ciudades que, además de núcleos de población, eran unidades sociales y políticas. Cada ciudad estaba compuesta por personas que pertenecían a un centro ceremonial en una plaza cuadrada. Solían vivir alejados del centro, en granjas y chozas dispersas. El número de ciudades variaba, ya que podían dividirse cuando una parte estaba establecida en su propia plaza cuadrada independiente, o fusionarse si dos ciudades decidían compartirla. Desde mediados del siglo XIX hasta la década de 1930, existieron entre 25 y 30 ciudades Creek, dependiendo de cómo se contaban las poblaciones que estaban asociadas. Las ciudades estaban divididas en dos grupos que en ocasiones se llamaban partes, los blancos y los rojos. Las ciudades blancas, o la de La Paz, eran las que dirigían los asuntos civiles, mientras que las rojas, o de guerra, se encargaban de los asuntos militares. Las primeras controlaban el poder ejecutivo de la Confederación, y las segundas el legislativo y el judicial. Las ciudades Creek más importantes en torno al año 1500 eran Blancas, Casita, Ichiti, Avinca, Oufoki, Ochaik, Ochiafo, Tulsa, Luchapoca, entre otras. El hecho de pertenecer a una ciudad blanca o roja no era algo permanente. Una ciudad cambiaba cuando era derrotada, 4 veces seguidas. A su vez, estaban agrupados por clanes matriarcales. Existían unos 50 clanes, con nombre de animales o elementos. Eran totémicos. Los miembros de un clan tenían una relación especial con algún animal o fenómeno. Cada núcleo de población era una unidad independiente, con su propio gobierno, y estaba encabezado por un jefe, que se elegía de un clan determinado, generalmente uno blanco, ya que sus obligaciones eran pacíficas. Toda la Confederación Creek estaba gobernada por un consejo compuesto por los jefes de las ciudades, que se reunían a intervalos irregulares y no necesariamente como organismos. Con la fiesta del maíz, los Creek celebraban el Año Nuevo, que coincidía con la maduración del grano, y estaba prohibido comer de la nueva cosecha antes de la fiesta. La fiesta del maíz duraba 8 días, y los primeros 4 días eran similares a los 4 últimos. El primer día se limpiaban las plazas cuadradas y se reunían en ellas los visitantes y participantes. Un hombre realizaba la danza de la pluma con unas varas a las que iban atadas unas plumas, que simbolizaban la paz. Después se llenaba la noche con más danzas, con nombres de animales y de carácter social. El cuarto día se comía por primera vez el nuevo maíz como parte de la celebración. Se presentaba una batalla simulada, la danza de las armas coreada por las mujeres. Por la tarde se reunía el consejo de la ciudad. Durante la Revolución Americana,
hubo grupos que tomaron la decisión de permanecer neutrales, pero otros se aliaron con los británicos. El Tratado de París de 1783 puso a la Confederación Creek dentro de los límites de los recién creados Estados Unidos. En 1795, William Augustus, un americano leal a los británicos, forma junto a grupos seminoles el Estado Muscogee, de efímera duración, que en el año 1800 declaró la guerra a España en 1803. Bowles fue apresado y el Estado Muscogee se desintegró.